tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, Ricardo. ¿Cómo estás, Maite? Buenas noches. Bueno, es otra edición de Diálogo Abierto. Hoy vamos a tener un programa interesante. Vamos a hablar de políticas públicas a raíz justamente que estamos cerrando el año. Seguramente va a ser importante hacer un análisis de cuáles son las regiones o los gobiernos locales o regionales que se están demorando en el tema del gasto público, ¿no? Sobre todo cuando estamos ya casi al cierre del año. Sí, el último trimestre. Pero además también sobre la seguridad ciudadana y cómo, por ejemplo, el RIMAC tiene que enfrentar la delincuencia solo con 4 patrulleros. Imagínate. Y para cerrar vamos a hablar de los nuevos contenidos que se están colocando en la Currícula Nacional de Educación, que están orientados sobre todo a cosas muy funcionales, ¿no, Ricardo? Educación financiera, económica y defensa del consumidor. Así es. Desde chiquititos hay que saber para que no nos vayan a engañar. Con esto empezamos Diálogo Abierto. Estamos unidos por lazos históricos de amistad que se construyen sobre la base de principios, valores e intereses comunes. Ese logro histórico nos ha conducido a fortalecer nuestros lazos comerciales, a promover el intercambio cultural y unir esfuerzos para enfrentar retos globales como el cambio climático. Pero también ambos países hemos trabajado en materia de seguridad y defensa a fin de luchar contra la delincuencia organizada transnacional y el narcotráfico, que tanto daño hacen a nuestras democracias. Estos abuelos merecen ser sancionados con penas de cadena perpetua. Espero que lo logremos. Me complace que la Junta Médica de una vez se haya pronunciado y haya dispuesto lo mejor para la niña, para que recupere su salud en forma integral y pueda continuar con su proyecto de vida. Hemos colapsado, pero hemos dado la solución, hemos resuelto todo lo que viene a los pacientes, pero en lo que es infraestructura no hemos tenido espacio. Hemos atendido en los pasillos, emergencia colapsó, se trabajó con el Centro de Salud Yauri, pero necesitamos nuestro hospital. Posiblemente se haya dormido el conductor de Colca porque no hay huella de frenado. Parece que está dormido. Ha invadido carril contrario el bus de Colca. Ricardo, estamos ahora sí para empezar el primer tema. Está con nosotros Flavio Aucejo, él es especialista en políticas públicas de la Pontificia Universidad Católica. Para analizar el gasto público, sobre todo en regiones. Don Flavio, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, último trimestre y prácticamente están acelerados los gobiernos regionales por mover el aparato público y desarrollar obras de inversión. Como siempre esperan el último momento. Bueno, yo no diría que esperan el último momento, ¿no? El tema de la inversión es una dinámica compleja en nuestro país, ¿no? Lo que llama ahora poderosamente la atención son los gastos de cara a lo que puede ser un fenómeno del niño moderado, que son los pronósticos, ¿no? Si uno ve la transparencia que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas en la consulta amigable, ¿no? Que hay una línea específica para gastos por fenómeno del niño, uno ve que justo antes de venir estaba chequeando y está pues en 35 o 36%, ¿no? Cuando ya tenemos prácticamente el niño encima. Y eso tiene varias razones, ¿no? Yo creo que hay explicaciones de tipo estructural y algunas de tipo más coyuntural. Creo que la estructural está en el hecho que nosotros no somos ni una sociedad ni un Estado que previene, ¿no? Somos más bien reactivos que proactivos. Entonces esperamos al último momento, ¿no? Para poder ver qué es lo que podemos hacer, ¿no? Ese es un poco un elemento de tipo estructural. Y uno de tipo más coyuntural son las dinámicas de inversión que son pues súper complejas en nuestro país, ¿no? Sí, ahora, lamentablemente muchos gobiernos regionales y locales recién recibieron el encargo, ¿no? Y parece, tal como indicas, que no hay previsión porque lo del fenómeno del niño ya estaba más o menos cantado. La pregunta es, ¿cuáles son las regiones que están en situación más vulnerable, para decirlo en rojo? En realidad son las de la costa norte, ¿no? Tumbes y Piura son las dos regiones que son las que reciben el efecto completo de lo que puede ser un fenómeno del niño. Y en ese sentido uno, de nuevo, miras la consulta amigable y ves que en el caso de Piura, por ejemplo, el nivel de ejecución en esa partida en particular es bastante bajo, ¿no? Y eso nos lleva a un problema muy estructural, ¿no? Que está asociado a
a este proceso de reconstrucción con cambios, que finalmente no fue capaz de reconstruir mucho, ¿no? Y la razón de ello es, por un lado, tú tienes procedimientos para poder viabilizar la inversión, que es bastante complicado. Por otro lado, tienes decisiones de inversión que se han tomado en Lima, no se han tomado en la región, con tiempos muy largos. Entonces, lo que se decide no es la prioridad y cuando se decide ya como que ha pasado mucho tiempo. Y tercero, que no están siendo orientadas hacia problemas realmente estructurales que van a permitir aliviar los efectos que tiene el fenómeno del niño. ¿Esto implica que el riesgo es muy alto frente a esta emergencia que está por iniciarse? A ver, digamos, el concepto de riesgo ya tiene dos dimensiones. El primero es la amenaza, ¿ya? La amenaza está ahí. No hay nada que podamos hacer frente al clima porque magos no somos. Y es claro que hay una amenaza con un niño moderado. Y el segundo es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es muy alta. La suma de esos dos te da riesgo. Entonces, la respuesta es el riesgo es muy alto. Sí, ahora, interesante lo que decías antes, que las decisiones que están vinculadas al presupuesto se han tomado en Lima y no directamente desde las regiones. Ayer estuvo aquí el gobernador del Cusco y hablaba particularmente, por ejemplo, del tema del turismo, ¿no? Él reclamaba que el Machu Picchu y otros restos arqueológicos tendrían que ser gestionados por, en este caso, su gobierno regional o el gobierno regional del Cusco. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cómo hacemos para que los gobiernos, el gobierno regional, los gobiernos regionales puedan conversar con los respectivos ministerios y sientan que en verdad pues, hay un criterio de realidad respecto de lo que se puede hacer? Como siempre, tus preguntas complejas. A ver, por un lado, lo que tenemos que reconocer es que después de 20 años de descentralización, esta en la práctica no ha logrado sus objetivos. No me gusta utilizar la palabra fracasado, ¿ya? Algunos la usan, pero no ha logrado los objetivos esperados. Uno de esos objetivos era la capacidad de las regiones para poder manejar sus propios recursos y tomar decisiones que sean directamente en beneficio de sus propios territorios con una mirada territorial, ¿no? Entonces, 20 años no ha funcionado. Segundo, en nuestro país no aplicamos enfoque territorial. El enfoque territorial es, en este momento se dialoga mucho, hay un tema que se está discutiendo en el Congreso, lo necesitamos junto con la descentralización. Tercer elemento es que como no hay capacidad de gobierno en los territorios, asumiendo que los que suben al gobierno están pensando en el bienestar de la gente y tienen las capacidades, habilidades y competencias y la información para tomar decisiones, asumamos todo eso. Como no hay gobierno del territorio, las decisiones vienen desde el ente sector que está en Lima, que mira las cosas como si el Perú fuera plano y cuadrado y no tiene la singularidad del territorio. Y a eso le agregas todos los procedimientos administrativos que tienen tiempos largos, bueno, ahí está la respuesta. Y si le pones como la cereza del helado, el control de la Contraloría que asume que todos son rateros, entonces, ¿cómo hacemos? Entonces tenemos unos candados que son muy, pero muy difíciles de superar. Lo que ocurre es que los candados se dan porque estamos en una sociedad donde dudamos de todos y asumimos que todos tienen buena información y mala intención. En ese escenario pones el candado del candado del candado. Y en esas condiciones los procesos de toma de decisiones se vuelven muy lentos, ¿no? En consecuencia, no puedes actuar de manera ligera para poder tomar acción frente a situaciones que pueden presentarse muy rápidamente, como un fenómeno del niño. Entonces, en conclusión, ¿no hay un mecanismo que permita armonizar esto a la fecha? O sea, sí hay. ¿Ya? Y es lo que de alguna manera se intentó hacer cuando tuvimos el niño costero, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, donde hizo que un ministro se hiciera cargo de todo un territorio. Entonces, ese ministro se volvía plenipotenciario y él era responsable de todo y tenía la posibilidad, a través del marco legal correspondiente, de tomar decisiones en todos los sectores, porque era como el responsable de ese territorio, ¿no? Ya, eso se pudo hacer en ese momento, pero ahora tenemos un problema adicional que es justamente los mecanismos de control que ha implementado la Contraloría, en donde la opinión de un técnico de Contraloría que no sabe del tema y que recién se está enterando va por encima del especialista que tiene meses o años trabajando en el tema. Eso es completamente pernicioso y en buena parte es lo que hoy día explica la parálisis en lo que es el gasto público. Es un exceso lo que incurre la Contraloría con esta suerte de acciones y sobre todo de funcionarios que no están preparados para enfrentar contingencias como el niño. Sí, es una pregunta difícil porque ¿está bien o está mal lo que está haciendo? ¿Ya? Desde una perspectiva de
la percepción ciudadana es, bueno, lo que queremos es que no haya pues un abuso de la caja fiscal y que personas con mala intención roben el dinero de todos los peruanos. Así es. Ya. Pero por otro lado, tú tienes que los mecanismos de control son de tal nivel y la presunción de que algo estás haciendo mal es tan a flor de piel que paralizas toda la ejecución. Entonces, un funcionario público que tiene que autorizar un gasto conversa 1000 veces con su asesoría jurídica, duda 1.000.000 de veces a ver si pone su firma porque no sabe si en 4, 5 meses o años va a venir un funcionario de la Contraloría y va a decir, eso que tú decidiste no me pareció, meses o años después. Eso le hace que ponga en duda su propia decisión, cuando el marco funcional establece claramente que él es el que tiene la responsabilidad. La Contraloría no puede juzgar la decisión. Pero las declaratorias de emergencia no apuntan a solucionar esa situación. La impresión que yo tengo es que las medidas que está implementando la Contraloría no apuntan a eso. En las Contralorías modernas y en países de la OCDE, a la cual queremos ir, lo que hace la Contraloría es verifica si se logró el objetivo de la política pública, que es el bienestar. No verifica si es que se llevaron o no se llevaron el engrampador. Ajá, qué interesante. Entonces es el momento, no es ex ante, sino es ex post, cuando entra la Contraloría. El sistema de Contraloría es el antes, el durante y el después, que tiene sus términos técnicos, para que nos entiendan quienes nos están escuchando, ¿no? Y viendo. Entonces, lo que tiene que verificar la Contraloría es que el propósito para el cual se está tomando la acción y se está tomando la decisión esté en beneficio de las personas. Lo que no debe juzgar es si la decisión que tomaste era o no la correcta. ¿Logró esa decisión beneficiar a la población? Sí, suficiente. ¿Los medios que utilizaron fueron los medios que la ley le autoriza? Claro que sí. Entonces, no hay por qué juzgar que esta salida puede haber sido mejor que esta otra salida. Ustedes revisen los reportes que la propia Contraloría entrega. Si ustedes miran, en muchos casos, el informe lo que dice es, yo creo. Yo creo. Yo también creo muchas cosas. Pero lo que entonces evidencia, demuéstrame el perjuicio. Si no tienes la posibilidad de mostrar el perjuicio, no puedes dudar de la decisión de un funcionario público. Muy interesante. Ahora, otro tema, Ricardo, que todos estamos últimamente preocupados es el tema de la recesión. Sí, claro. Y en un escenario de recesión, ¿qué va a pasar con estas regiones, con estos gobernadores, con estas autoridades locales? ¿Van a poder saber gastar o no? ¿Qué va a pasar? Lo que ocurre es que estamos en un escenario en donde tienes una situación exterior que no es buena. Ya, a falta de un conflicto armado ahora tenemos 2, que no sabemos si se van a salir o no se van a salir de control. Según la unidad de inteligencia del Economist, la posibilidad de que el conflicto de Hamas e Israel se extienda a un conflicto global es baja. Bueno, pero hay una posibilidad, ¿no es cierto? Y tienes también un escenario interno. Bueno, el tema internacional lo vamos a dejar ahí, pero claramente el escenario no es bueno, ¿no? Y segundo, el tema interno. ¿Qué es lo que tenemos en nuestro país? Tenemos un gobierno que claramente tiene una alianza con el Congreso, en donde lo que está buscando es sobrevivir. Y en esa sobrevivencia, lo que prima es la agenda de algunas personas en el Congreso de la República, que claramente la evidencia te dice que no están pensando en el bienestar de todos los peruanos, sino en el bienestar de los grupos que los han llevado al poder, digamos, ¿no? Eso que provoca que tú no puedas tomar decisiones que estén pensadas en la reactivación económica. Y además tienes un gabinete que en la práctica no está mirando el país en términos de vaso medio lleno y buscando las oportunidades. Esta ausencia de decisiones, que en la práctica significa que no hay políticas públicas que se transformen en mejora de servicios, en nuevos mercados, lo que está provocando es lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Entonces, el crédito suplementario, bienvenido, porque va a permitir llevar recursos a algunas entidades públicas que necesitaban esa plata, no te va a solucionar el problema de reactivación. Lo que necesitas es una estrategia clara, habiendo identificado los sectores que tienen que reactivarse y con acciones concretas que tengan un beneficio en operadores concretos. Y eso tiene que ver con generar confianza, eso tiene que ver con recursos que en el Perú existen para determinadas actividades que son las que tienen que ser potenciadas. Nada de eso se ve en este momento. Entonces, solamente para manejar expectativas, Ricardo, el crédito suplementario entonces no es la panacea, porque ahora todo el mundo habla del crédito suplementario, que se está destinando para cosas que realmente no son ni siquiera lo del fenómeno. No, en absoluto. O sea, el crédito suplementario, bienvenido. Si uno mira punto por punto, hay temas para la línea 2 del metro, hay bonos para
el Ballet Nacional, que está muy bien, ¿no? O sea, está muy bien, pero hoy el es un tema comercio hablaba totalmente... de 1.500 millones, cerca de 1.500 millones para regiones. Sí. Entre ellas obras de importancia que estaban, por ejemplo, paralizadas Chavimochi, Majes, entre otras. ¿Esto no va a ayudar a mover un poco el aparato público? Un poco. Pero eso no necesitamos un poco. O sea, es una pésima noticia que sepamos, que nos hayan anunciado que estamos primero en recesión y segundo que el crecimiento el próximo año es 0%. Eso es malo para todos. El control de inflación, obvio que es necesario. La inflación es el peor impuesto que pueden pagar los ciudadanos, es lo peor que nos puede pasar. Y está muy bien que se mantenga, pero no es suficiente. Está complicado, entonces, y para ir cerrando en todo caso... No está complicado. No. Es bien sencillo, pero hay que tomar decisiones, y pensando en la gente. Y no sobre pensando todo, en la solvencia sobre todo a política. nivel de las regiones, ¿no? Que es justamente lo que nos estaba reuniendo Por ahora. supuesto. Ahora, también hay que ser justos, ¿no? Hay regiones que tienen mejor capacidad de gestión y otras que no tienen tan buena capacidad de gestión. Pero lo que sí está claro, y tú se lo escuchas a gobernadores, como al gobernador de Cusco, que lo he escuchado también, lo que están pidiendo es, oye, déjeme actuar. Un poco, al menos. Así es. Bueno, te agradecemos mucho. Está un poco difícil. Sí, está difícil. No está difícil, hay que tomar la decisión. En todo Acción. caso, las expectativas no son positivas. No. Yo creo que a nivel de la población y también la economía depende de las expectativas, estamos un poco desilusionados. Pero nos vamos a ilusionar. Te agradecemos mucho por haber estado con nosotros, Flavio. Y vamos a ver fotos del pasado que parece que antes era mejor. Sí, y de Arequipa sobre todo, que están tan importantes. Ahí tenemos a la Arequipa de 1940 con el Chachane y el Misti de fondo. Exactamente, qué bonito. Esas palmeras todavía siguen, ¿ah? Están allí. Sí. Y además tenemos una vista del volcán Misti a colores, con el puente de Bolognesi. Esto ya más cercanamente, 1950. Parece una pintura, ¿no? Una postal. Sí. Muy bonito. Pero son sin duda fotos reales que han ocurrido en aquellas épocas. Bueno, momento de ir a una pausa. Así es, vamos a hablar después de la pausa para hablar de, ¿qué tema? De la seguridad ciudadana en el distrito del Rima, que entre otros está afectado por un gran número de delincuencia. Muy bien, hablaremos de seguridad entonces. Esto es Diálogo Abierto, no se vayan. Muy bien, estamos de vuelta. Así es, para hablar de un distrito tradicional, el Rima, la Alameda de lo descalzo, sin duda, es lo primero que se nos viene a la mente. Sí, pero estamos además para hablar de temas de seguridad, Ricardo, y está con nosotros el alcalde Néstor La Rosa. Buenas noches, alcalde, gracias por estar con nosotros. Maite, gracias por la invitación, Ricardo. ¿Cómo está, alcalde? Siempre es un placer estar en Canal 7 para hablar un poco del Rima y sobre todo la seguridad, entre otras cosas importantes que está viendo nuestro distrito. Y antes de hablar de seguridad, si me permites, ayer hemos estado reunidos con el Plan Copesco, Mincetur y Cultura y hemos lanzado el proyecto de la Quinta Presa. Un proyecto de inversión con cerca de 30 millones que es muy importante para poner en valor la cultura y la tradición que tiene el distrito del Rima. Que es una zona olvidada, la Quinta Presa, ¿no? La Quinta Presa sí, pues data de más de 300, 400 años que ahora pues ya va a ponerse en valor. Y por eso debería haber más seguridad, ¿no? Porque si es un espacio atractivo para el turismo, debería justamente haber esa situación, pero nos hemos enterado que en su distrito hay 4 camionetas de serenazgo solamente para 250.000 personas. Mire, presupuestalmente, soy economista, presupuestalmente el Rima es el distrito que peor asignación presupuestal viene al gobierno central a través del Fondo Común. Los gobiernos locales nos sostenemos en función aporte del gobierno central y las recaudaciones propias que tenemos. El Fondo Común recibe 10 millones y 30 millones que recibimos de las aportaciones o recaudaciones que tenemos. En el distrito de Rima no tenemos centros comerciales como los malls, no tenemos parques industriales, tenemos que sostenernos con nuestra precaria economía. Ante ello, pues, es poco o mucho, es poco lo que podamos hacer en cuanto a querer desarrollar el distrito. Es por eso que yo he dado una alerta, un SOS en atención a que nosotros necesitamos tener un trato justo, igualitario con el Fondo Común. Si me permites, Mayra, nosotros, Maite, recibimos 10 millones de Fondo Común para una población electoral subdividido, me sale mi per cápita de Fondo Común, de 60 soles al año por habitante. Subdividido entre 365 días sale 16 centavos de sol por habitante.
Yo me voy a mi vecino distrito que ha sido declarado en emergencia, San Juan de Lurigancho, recibe 100 millones de Foncomún, subdivide en su población electoral, sale un per cápita de 122 soles. Ahí nomás te das cuenta la foto, ¿por qué nosotros no avanzamos? 60 a 122. Si me voy a Lima Cercado, con el señor querido alcalde de Lima, con quien respeto, y no es culpa de los señores alcaldes, recibe un Foncomún de 200 millones al año. 200 millones subdividido entre su población, que similar al RIMAC, un per cápita de 640 soles por habitante. Fíjate la gran diferencia. Y si me voy a Lima Sur, a las playas, por ejemplo, Santa María del Mar, recibe un per cápita de Foncomún por habitante de 1.245. El Foncomún es la asistencia para los distritos que tienen bajos ingresos, como el RIMAC, donde hay extrema pobreza. Entonces, es por eso yo he puesto ese tema en debate en el Congreso de la República. Estoy asistiendo al Ministerio de Economía porque merece un trato igualitario. Ahí está la respuesta. ¿Por qué tenemos únicamente 4 unidades vehiculares para enfrentar la inseguridad? Estamos ya terminando octubre, no termino de pagar a mis trabajadores en septiembre, estoy debiendo 3 meses continuos de limpieza pública, es un promedio de 1 millón por mes. Esa es la realidad del distrito de Lima. ¿El distrito está en quiebra? En quiebra total. Aparte de las deudas que tenemos pasivos de 200, 300 millones. Nosotros tenemos retenciones del Foncomún que nos hacía en el gobierno central de un promedio del 10% más que y pagamos un 15% de deudas anteriores. Alcalde, ¿de qué depende? ¿De la densidad del distrito, el número de pobladores? O sea, ¿por qué se dan estas diferencias? El Foncomún fue constituido el año 2002 en la época del señor Toledo, el presidente Toledo, y lógicamente, pues, como digo, disculpando con la palabra, disculpando a nuestro Señor Jesucristo, parecería que Dios no se acordó del RIMAC cuando se creó el Foncomún, porque hay distritos, y discúlpame la palabra, que no necesitan recaudar, viven del Foncomún. Hay distritos que reciben 60, 70, 80 millones y no necesitan recaudar, se dan la gran satisfacción de vivir en abundancia económica, pero en ese escenario pues tampoco me da motivo para cruzarme de brazos, muy por el contrario, nos hemos vuelto, con la humildad que me caracteriza, estamos liderando un poco la seguridad con muchas estrategias de tecnología y de inteligencia que estamos aplicando. Antes de mostrar los productos que usted nos ha traído, ¿qué porcentaje de los vecinos contribuyen, pagan? Ahora, ahí va el otro tema. En los cerros, el RIMAC tiene la gran parte de los cerros en nuestra Lima, estamos a escasas cuadras en la Plaza de Armas. En nuestro cerro, el RIMAC, de 10 vecinos te tributa 1, en el mejor de los casos 2. En el centro histórico, igual, de 1 a mejor de los casos 2. En promedio de 10 te tributan 3. Si no tengo ingresos a través de los centros comerciales, no tengo ingresos a través de parques industriales, ¿de qué sobrevivo? Es bien complicado la economía. Yo he puesto en vitrina al RIMAC, he articulado mucha economía, he hecho redistribuciones presupuestales a efecto de ponerle bandera y he sostenido el RIMAC. Estamos llegando al 10º mes y estamos impulsando un distrito y poniéndolo en vitrina como estoy logrando. Entre octubre y noviembre es la Feria de los Toros. Y hay un canon justamente que recibe la municipalidad. Es un impuesto que nos llega a un promedio de 700 a 800 mil soles por todos los 4 domingos taurinos. Eso es lo que nos corresponde. Pero es insuficiente, evidentemente, ¿no? El nivel de población que tienen requiere de más ingresos. El turismo es una fuente interesante, ¿no? Con Mincetur y como economista articuló, lo primero que hice es abrir los brazos a la inversión privada, generar confianza. El RIMAC es el único distrito en la capital, quizás en el país, que no te cierre negocios. No te cierre negocios, promuevo negocios. Promuevo a los empresarios que vayan y visiten al RIMAC. Eso generó una expectativa muy importante porque hemos determinado a través de un trabajo catastral más de 500.000 metros cuadrados de suelo improductivo, que no me genera recursos. Hay terrenos de 20.000, 30.000, 40.000 metros cuadrados que pagan miserias, 30.000, 40.000 soles de impuestos, pues si eso lo convierte en un centro comercial, me genera millones. Un mall, solamente un mall. Existe una Independencia, los 2 malls que tienen Independencia, cada mall le genera 10 millones de ingresos. 10 millones. Entonces, yo lo que estoy buscando. Ahora, si me permite seguir al tema de lo que es la seguridad ciudadana, por favor. Hace unos días salió el decreto legislativo 1578, en la cual ya unos días se va normal como ley. Y es algo bien penoso, porque ahora los chicos que roban un celular les puede dar hasta 30 años de cárcel. En el RIMAC, el día de hoy hemos impulsado una campaña de difusión en todos los postes, un banner de publicidad en la cual señalamos que un celular vale más que tu libertad. Son por los 30 años de cárcel, o sea, estamos difundiendo un mensaje bien puntual a efecto de que los jóvenes, ¿quiénes roban celulares? Los jóvenes. Los chicos de 14, 15, 16, 18 años salen a robar celulares. Y eso ya ha hecho una costumbre.
roban un celular, ya hicieron el día, ya sacaron su jornal. O sea, 5.000 celulares se roban al día en promedio, 4 celulares por segundo. Permíteme, es un trabajo de prevención que estamos haciendo y está generando un efecto muy importante. Este chalequito con código QR, que es muy importante. ¿Quiénes usan este chaleco? Este chaleco están usando los mototaxistas en el RIMAC. Todos los que ingresen a la jurisdicción deben tener este chaleco. Nosotros en el distrito de RIMAC, cuando llegué de gestión, hemos encontrado 500 mototaxistas formales y más de 1.000 informales. Yo creo en la formalización. He formalizado el 100%. ¿Los he empadronado? Para formalizarlos. Ya. Al formalizarlos, trabajas. Si no te formalizas, no trabajas radicalmente. Te estoy dando todas las opciones para que trabajes dentro de la ley. Si nosotros queremos controlar los índices delictivos, tenemos que tener control sobre ellos, no ellos sobre nosotros. Entonces, al formalizarlos, todos están empezando a usar y han entendido que este chaleco tienen que usarlo. ¿Qué tienes en este chaleco? Una información general que a través de tu celular lo escaneas. Acá tienes algo muy importante. Aparte de los datos generales que conduce la moto, si el SOAC está vigente, si su tarjeta de conducir está vigente, si tiene antecedentes penales. Tú subes como copiloto al mototaxi, tú con tu celular escaneas y sabes quién está conduciendo. Los operativos policiales en RIMAC ya no van a pedirte documentos. Escaneas y en 5 segundos tienes una respuesta inmediata. Alcalde, ¿y esta base de datos está manejada por la municipalidad, por la policía, por el Serenazgo? En estos momentos lo estamos manejando la municipalidad y estamos trabajándolo de la mano con la Policía Nacional. Importante, ¿no? Porque debería ser la policía la que mantenga este complementariamente tipo de a eso. ¿Y por qué no lo hacen con la policía? Lo que pasa es que yo he hablado con el señor ministro del Interior, yo en enero, febrero hice unas exposiciones al respecto, pero lamentablemente no le hacía mucho eco. El día de hoy sí les han prestado atención. Mira, este es color azul. ¿Tú te imaginas a Juan de Lurigancho color rojo, por ejemplo? La delincuencia cruza fronteras. Robas en el RIMAC, te vas allá o viceversa. Entonces yo estoy buscando que a través de una ley del Congreso esto se estandarice, que todos los mototaxistas son más de 400.000 motos tiene Lima. ¿Tú te imaginas que todos los mototaxistas tengamos control sobre ellos? Vamos a tener un gran impacto. Sí. Eso es de todas maneras, medida. alcalde, hay que ser honestos. Sí, si me permites, la delincuencia es muy creativa y se puede cambiar de chaleco. Sobre este megáfono, esto se le llama un plan de sistema de perifoneo. Estos equipitos, sencillos como lo ves, tienen salida punto IP. Esto está conectado en todas las cámaras de seguridad. Esto es de prevención, Están en las cámaras de seguridad. ¿Qué es lo que ocurre? Yo desde el centro de control monitoreo. Yo estoy hablando desde el centro de control y por acá sale en un radio de 200 metros cuadrados. Puedo alertarte alguna ocurrencia. Por ejemplo, si tú estás en el puente de Rayito del Sol bajando las escaleras, yo te estoy viendo, si alguien está atrás tuyo, por lo menos te voy a avisar. Eso es de gran ayuda. Tiene 200 metros cuadrados. Lima Metropolitana tenemos cerca de 5.000 cámaras en todo Lima. Si todas las 5.000 cámaras implementamos este sistema de seguridad, en un radio de 200 metros cuadrados recuperamos más de 1 millón de metros cuadrados en todo Lima. Con estos megáfonos alertan de que hay peligro. Totalmente, nos adelantamos. Alcalde, obviamente es interesante lo que nos está mostrando, pero para ser más concretos, ¿a usted le han amenazado en algún momento? ¿Ha tenido algún tipo de extorsión? O que es justamente la práctica más común ahora. Bueno, ¿qué alcalde lo han amenazado? A mi esposa le han llamado a los penales para amenazar de muerte, a mí me han llamado para amenazar, pero si nosotros vamos a estar, lógicamente hay que tomar la prevención, andamos con seguridad. Hoy día estamos expuestos, vemos cómo han asesinado serenos en San Juan de Lurigancho y de acá mis condolencias a la familia. Estamos expuestos, pero si la población confía en nosotros pues tenemos que también acudir a ellos. ¿Cuántas personas han fallecido como consecuencia de la delincuencia en su distrito este año? Bueno, este año han asesinado un promedio de 6 a 7 asesinatos comunes y un sicariato. Tenemos el índice, y hablando de indicadores, el año 2022 había un promedio de 11 acciones delictivas por día. Hasta antes de la declaratoria de emergencia bajamos a 4 este año, a 4. Después de la declaratoria de emergencia hemos disparado a 10, 11. Ahora con todos los mecanismos de prevención hemos disminuido porque justo nosotros manejamos la data con la misma Policía Nacional, a través del Mininter, con el señor coronel Pedro Rojas, nosotros trabajamos y es sorprendente ver cómo nosotros somos como un huevo en una sartén. Se ha declarado emergencia todos, menos el RIMAC. Justo el ministro del Interior se sorprendía ver cómo nosotros hemos avanzado. Le dije, ministro, acá está la solución. Acá, si nosotros vamos a enfrentarnos con la delincuencia, vamos a perder porque no lo vemos.
Estamos como una época del terrorismo. Al terrorismo no lo veíamos. Y al terrorismo se le venció con inteligencia y tecnología. Es lo que creo que el día de hoy humildad está faltando. Usted nos ha mostrado el chaleco que es para los mototaxistas, este megáfono que es para que los propios serenos puedan alertar, pero si el ciudadano está en una emergencia, ¿qué puede hacer? Bueno, en una de las calles solas o poco alumbradas del RIMAC. Mira, nosotros estamos haciendo cambio de iluminación en zonas oscuras por iluminación LED a través de un convenio con Enel. No podemos, nosotros queremos recursos. Nosotros te he manifestado en una forma económica, con estadística, que somos el peor distrito recibiendo aportaciones del gobierno central. Yo estoy convencido que la señora presidenta, que nos está prestando mucha atención, así como el señor ministro del Interior, el ministro de Defensa y Economía, yo he pedido una reunión con el señor ministro de Economía para un poquito quizás hacerle ver, mira, se está hablando mucho del canon, han salido para hacer pronunciamiento que podemos usar el canon para lo que es la seguridad ciudadana. ¿Saben cuánto recibe el canon de RIMA, el canon? 199.000 soles. Es el canon de RIMA, menos de un sol por habitante, el canon. O sea, Megatoni, vamos al Cusco, recibe 1.000 millones de canon. No es correlativo, no es justo. Recibo 10 millones de Foncomún, 199.000 soles de canon. O sea, ¿qué voy a usar en mi canon? No, ¿para qué? ¿Para cuántas cámaras colocar? Sí. Yo creo que ahí lo que hay que hacer es una adecuada redistribución del gasto público. Ahora que estamos en recesión, yo no soy partícipe de la declaratoria de emergencia, porque yo soy partícipe del trabajo. Yo tengo que articular mecanismos de dar tranquilidad a mis empresarios, a la llegada de la inversión privada, a efecto un poco de concientizar. Y también complementariamente, si ustedes han visto los famosos botones de pánico, que estamos en una sorpresa muy importante, le hemos probado alguna vez con usted, mi querido amigo, una solución inmediata. Yo creo pues que he puesto todos estos mecanismos que están teniendo resultados muy positivos en el RIMA al servicio del gobierno. Sí, parece que la criminalidad no es tan alta en el RIMAC, por lo que nos está comentando. Homicidios no hay los últimos meses, Dios quiera que no haya. Nosotros nos adelantamos un poco a los hechos, pero si nosotros tuviéramos un poco más de economía, yo el día de hoy tengo 170 serenos, 30 trabajan en mi centro de control, hago patrullaje integral con la policía, tengo 30 para campo. 30 para campo, imagínate para una población de más de 250.000 habitantes, 30 para campo, que no me cubre lamentablemente. Si yo tuviera más recursos, tengo más personas. Mira, hace unos días, con el señor alcalde de Lima, hemos reinaugurado la de Los Descalzos. Que es una zona turística. Hemos reinaugurado la zona turística. He tenido que desplazar 4 serenos en mis 30 para que cuiden el perímetro de la de Los Descalzos sin tener recursos. Y anecdóticamente, conversando con el alcalde de Lima, el SECON de Lima está en el RIMA. El Centro de Serenazgo de Lima está en el RIMA. El Centro de Defensa Civil de Lima Metropolitana está en el RIMA y anecdóticamente nosotros tenemos que dar seguridad a Lima, ¿no? Con el mayor respeto y cariño de nuestro alcalde de Lima. Muy bien, alcalde. Parece que en verdad el problema es económico. Básicamente en el caso del RIMAC, ¿no? Un poquito de economía y creo que vamos a poder dar quizás volvernos un pequeño prototipo de cómo enfrentar los índices delictivos con estrategia, inteligencia y tecnología. Lo que sí tiene que trabajar es en las pistas, ¿ah? Porque esas tienen... No, y hemos iniciado, imposible 12 obras en paralelo. El teleférico, desde acá también, Dios mediante, y es una realidad el próximo año, ya con Mincetur y Proinversión, es algo muy importante. Yo tengo que dar la garantía y seguridad a la gran cantidad de llegada de turistas que van a tener para los próximos años acá arriba. Ahí vamos a ir. Así es. Muy bienvenido, gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros, alcalde. Y bueno, vamos a culminar este bloque, Ricardo, con fotos históricas. Con la Vía Expresa. A ver, ahí está la Vía Expresa en el año 1966. Interesante. Es el primer tramo de la Vía Expresa en el año 66. Creo que ahí hay otra. Es la misma Fueron las primeras acciones del alcalde Bedoya en esa época. Así es. Que fue quien puso en marcha justamente eso era, imagínate. Fue en verdad muy visionario en ese momento para poder desahogar el tráfico. Ya no tenemos muchos visionarios últimamente. Y al volver, vamos a volver ¿con qué, Ricardo? Con los 4 nuevos cursos que aprobó el Congreso para ser incluidos en la currícula escolar. Así es, y son funcionales, así que no se vayan para que conozcan justamente qué están estudiando nuestros niños en el Perú. Esto es Diálogo Abierto. Volvemos.
Volvemos a Diálogo Abierto, Maite, para hablar sobre estos 4 nuevos cursos que se incluyen en la currícula escolar. Así es. Están vinculados con temas económicos funcionales, educación financiera, protección al consumidor. Y para entender cómo es que finalmente se van a entregar en las escuelas estos contenidos, estamos con la señora Augusta Valle. Ella es docente de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien, queríamos entender un poquito, la inclusión de estos cursos es una novedad, han existido antecedentes. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que yo no creo que se trate de 4 cursos, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque los chicos y las chicas están un número determinado de horas en la escuela. Entonces, si yo quisiera poner 4 cursos nuevos, a algo le tengo que quitar las horas, ¿no? Ahora. O agregar los días de clase. O agregar días de clase, ¿no? Entonces, que termina siendo un poco complicado. Entonces, realmente, si nosotros analizamos lo que ya decía el currículo nacional vigente, sí hay una competencia de economía, ¿no? Que es una competencia que señala que hay que gestionar responsablemente los recursos económicos. Y muchos de estos contenidos están vinculados a esta competencia. Lo que pasa es que para trabajar en la escuela, nosotros usamos tanto el currículo nacional como 2 documentos que guían lo que es la educación a nivel primaria, el programa de primaria y el programa de secundaria. Si nosotros los revisamos con detalle, vamos a encontrar que, por ejemplo, en la escuela se debe enseñar a hacer un presupuesto, se debe promover el ahorro, se trabaja el tema de cultura tributaria, e incluso SUNAT tiene un programa y tiene mucho material en su propia página, incluso tenía un programa de formación docente. Entonces, hay un componente de economía, pero ese componente está junto con historia y geografía dentro del área de ciencias sociales. Al priorizarlo, la pregunta es, ¿de qué manera la educación financiera, que es lo que refleja este componente de economía, va a llevarse a cabo? Y esa es una decisión de política pública sumamente importante que el Ministerio de Educación va a tener que tomar. Estamos hablando de un reacomodo de la malla curricular, entonces. Yo no sé si van a reacomodar la malla curricular o van a quitarle horas a algún curso, ¿no? O al final va a quedar como se lleva hoy día. ¿Qué es lo que pasa hoy en las escuelas? Como están historia, geografía y economía dentro del área de ciencias sociales, a muchos docentes el curso que más les gusta es historia. ¿No? Entonces, muchas veces se dictan más momentos o más horas se dedican a la historia. Un poco menos a geografía. Y quien termina muchas veces siendo el menos representado es economía. Pero eso también tiene que ver con lo que ha sido la formación inicial de muchos docentes. Muchos de los docentes originalmente no se han formado también en economía. Porque esto es parte de lo que el currículo establece como las 3 áreas juntas. Entonces, hay ahí todo un reto, que es el reto de la formación de los docentes que ya están en servicio. Ahora, señora Valle, ¿es posible, así como nos ha mencionado, que la SUNAT tiene participación con la parte tributaria, que por ejemplo el INDECOP o eventualmente el propio Ministerio de Economía genere contenidos que los maestros puedan entregar? Porque claro, si no vamos a tener que buscar un especialista en estos temas y seguramente no existen. Esos contenidos están. Esos contenidos están disponibles. El Banco de Reserva tiene contenidos. Algunas entidades financieras los tienen. O sea, no es que son contenidos que no están. El problema está en qué queremos enseñar. ¿Por qué? Porque nosotros podemos enseñar economía enfocándonos solamente en definiciones. Y eso no va a funcionar. Así es. Si nosotros lo que queremos es tener ciudadanos formados, que sean capaces de, por ejemplo, tomar decisiones como consumidores claras, que es parte de lo que se señala, ¿no?
Si queremos tener ciudadanos que puedan entender, por ejemplo, cómo funciona el crédito, tenemos que buscar otra forma de formar. Claro, lo que pasa es que nuestra educación es muy conceptual, ¿no? Lo que nosotros aprendemos son conceptos, pero no vamos al hecho práctico. Y en la realidad, muy pocos peruanos, y sobre todo jóvenes en la etapa escolar, saben cómo establecer los intereses bancarios, por ejemplo. Por ejemplo. ¿No? Porque van y piden préstamo de 1.000 soles y dicen, a 12 cuotas, pero no saben cuánto va a ser el interés que van a tener que pagar. Aunque es un escenario un poco lejano de un adolescente o de un niño, pero entender cómo funciona el sistema financiero, por ejemplo, es importante, ¿no? Y eso lo establece el currículo. O sea, en el currículo nacional vigente hoy en día, por ejemplo, se tratan temas en la primaria tan importantes como de dónde viene el dinero. Porque en un niño pequeño, a muchos nos ha pasado, ¿no? Que uno le dice a su hijo, no, hijo, no tengo plata, y te contesta, saca del cajero. Porque no entiende la lógica que detrás de ese dinero hay una persona que está trabajando, que no es que el cajero te da dinero, sino que hay toda una lógica donde uno trabaja, guarda el dinero, el ahorro también. Y otro ejemplo claro es el tema de los derechos de los consumidores, que es, digamos, un hecho en que tiene más contacto desde muy pequeño uno. Es también sumamente importante porque en el Perú los consumidores no nos sentimos lo suficientemente poderosos para poder levantar la voz cuando no queremos consumir un producto, por ejemplo, porque no tiene una producción sostenible detrás o porque no satisface nuestras necesidades, ¿no? Pero todo eso está en el currículo actual. Entonces, si está en el currículo la inclusión, así digamos, más preponderante de estos cursos, ¿va a ayudar, no va a ayudar? ¿Dónde estaría el lado flaco de esta propuesta? En que no puedes, primero no deberían ser 4 cursos, o sea, es imposible, ¿no es cierto? En segundo lugar, que hay que pensar en qué lugar lo ponemos. Porque como decía hace un rato, si tú incluyes un curso, a otro curso le vas a quitar horas. Porque no es que, como bien señalabas, ¿no? Entonces tenemos que darle un día más de clases a los estudiantes. Eso es lo que hay que pensar. Y esa es una decisión de política pública. La segunda decisión de política pública es la formación de los maestros. O sea, los maestros pueden sentir que, por ejemplo, los temas de trabajar presupuestos en clases son difíciles. ¿Cómo abordarlos? Ahora, pero ¿habrá que capacitar a los maestros sobre estas materias o incluir a profesionales de otras carreras diferentes a la educación? Yo creo que hay que capacitar a los maestros y ya hay experiencias. Cuando este currículo se empieza a ejecutar, antes de la pandemia, la DRELM, la Dirección Regional de Lima Metropolitana, hizo capacitaciones. Ahora también hay que ver otra cosa, ¿no? ¿Qué cosa se quiere con esta educación económica? Porque hay experiencias también inclinadas hacia lo que es el emprendedurismo. O sea, hay muchas maneras de entender la educación económica, no hay una sola. Entonces, por ejemplo, hay programas que llevan esta idea de hacer una empresa desde la escuela, algunos con mucho éxito. Entonces, ¿qué queremos? Esa es la pregunta central. No. Importante. Además, esto, en la medida en que hay contenidos, lo que habría que hacer es organizar la mejor entrega de estos contenidos, ¿no? Y que los maestros también tengan algún tipo de soporte, porque es interesante lo que ha mencionado. Si todos están juntos, el maestro va a tender a enseñar lo que le es más cómodo y lo que no maneja nunca aparecerá. O aquello que le parece más importante, porque el maestro es un profesional que toma decisiones, ¿no? Y el otro lado, el interés de los chicos, de los alumnos en estos cursos. ¿Cuánto puede justamente llamar la atención cuando lo que escucha uno entre los jóvenes es que mientras más cursos le genera más estrés? Bueno, yo sí creo que todo depende cómo se plantee, ¿no? Estoy recordando experiencias de educación financiera que están muy vinculadas con el proyecto de vida de los adolescentes. Y acá en nuestro país, por ejemplo en Cusco. Entonces, trabajan a partir de qué es lo que quiero yo en el futuro. Por ejemplo, quiero poner una agencia de turismo,
Y a partir de eso se trabaja todo lo que es la educación financiera, se aprende a hacer lo que es un presupuesto, se entienden los principales conceptos económicos, se entiende el crédito. Entonces, si se trabaja de la mano con lo que es el proyecto de vida del adolescente, por ejemplo, yo creo que podría generar un mayor interés en los estudiantes. Si se trabaja como definiciones, qué cosa es el PBI, defíneme la oferta y la demanda, eso va a perderse. Así es, muy interesante. Hace unos años atrás, Ricardo, el Grupo Apoyo sacó un librito que se llamaba Para entender la economía. Tal vez ese librito habría que pasárselos a los profesores otra vez. Yo creo que muchos lo tienen y Apoyo además lo podría poner a su disposición también, ¿no? A disposición del ministerio, ¿no? Así es, exactamente. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Y estamos llegando al final. Sí, termina esta edición de Diálogo Abierto y muchas gracias por habernos acompañado. Así es, los esperamos mañana y como siempre pedirles que compartan estos contenidos que están en YouTube y si les gustan le dan un like. Hasta mañana. Buenas noches.